¿Cómo están, amigos? Los saludamos desde la central de noticias del canal del Congreso para decirles que esta es una nueva edición de nuestro noticiero. Y a continuación vamos con nuestros titulares. Gabinete ministerial que preside René Cornejo se presentará este viernes 14 ante el Pleno del Congreso. Tras reunirse con presidente del Parlamento, titular del Poder Judicial pidió a legisladores priorizar proyectos de su institución. Comisión de Defensa del Consumidor acordó que centros comerciales deberán contar con personal especializado en atender emergencias. Parlamentarios inspeccionarán playas de la Costa Verde ante denuncias de contaminación por arrojo de desmontes de constructoras. Comisión de Ética se reunirá este jueves para analizar casos pendientes, reveló su presidente. Comenzamos contándoles que el presidente del Congreso, Freddy Otárola, recibió al titular del Poder Judicial, Enrique Mendoza Ramírez, quien le solicitó priorizar los proyectos de su institución como la carrera judicial del trabajador y los reclamos salariales. Veamos. El presidente del Congreso, Freddy Otárola, se reunió con el titular de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Mendoza, para tratar asuntos relacionados a esa institución como la carrera judicial de los trabajadores y los reclamos salariales de estos. Esto tiene que ser reflejado en una carrera judicial que es una justa aspiración, no solamente institucional, sino que cada uno de nuestros trabajadores se va a sentir más respaldado cuando tenga una línea de carrera que pueda desarrollar como es en todos los países civilizados y avanzados en materia judicial. En conferencia de prensa, Mendoza Ramírez informó también que durante el encuentro le solicitó a Otárola apoyo para aprobar el proyecto de ley sobre notificación electrónica porque permitirá a mejorar el trabajo judicial. Necesitamos extender la notificación electrónica a todos los procedimientos, con lo cual nos vamos a ahorrar anualmente de 3 a 4 meses perdidos en notificaciones. El Poder Judicial notifica diariamente de 27.000 a 30.000 notificaciones diarias. Los trabajadores del Poder Judicial amenazan con realizar una huelga, lo que causaría gran daño a la ciudadanía porque retrasaría los procesos y sentencias, remarcó Mendoza Ramírez. Cecilia Malpartida, Central de Noticias del Congreso. Los centros comerciales deberán contar con personal especializado en atención de emergencias. Así lo acordó la Comisión de Defensa del Consumidor al aprobar el proyecto sobre el auxilio oportuno a los clientes de estos locales. Los proveedores de los establecimientos comerciales deberán contar con un botiquín de primeros auxilios y personal capacitado en atención de emergencias ante cualquier eventualidad que puedan sufrir los clientes. Así lo establece el texto sustitutorio del proyecto de ley aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor sobre auxilio oportuno a los consumidores. El ámbito de aplicación, efectivamente, para hacerlo más sencillo, es que se encuentra directa o indirectamente expuesto o comprendido por una relación de consumo o en una etapa preliminar a esta. Significa que pueden estar paseando, pueden estar caminando, por lo tanto ya ingresaron al ambiente o están cruzando y ya tienen el derecho. Posteriormente, el superintendente de Banca, Seguros y AFPs, Daniel Chilovsky, informó sobre los avances en la aplicación del dinero electrónico, los chips en las tarjetas de crédito y débito, la banca móvil y la plataforma electrónica. El funcionario dijo que ya se cuenta con las condiciones para desarrollar los servicios financieros móviles de manera transparente. Hay que tener conciencia de que el dinero electrónico es el más grande cambio en medios de pago de los últimos 3 siglos. El último cambio grande fue cuando en el Banco de Inglaterra inventaron el papel moneda. Cambiaron de oro y de monedas duras que se mordían para ver si estaban bien al papel moneda. Y fue un cambio dramático, muy grande, tomó tiempo en que la gente aceptara que el papel valía tanto como el duro. Agregó que a partir de diciembre del 2015 las empresas que permitan operaciones con tarjetas sin chip asumirán las pérdidas asociadas a operaciones no reconocidas por los usuarios. Previamente fueron instalados 2 grupos de trabajo, uno para investigar el alza de tarifas de agua en el sur del país y el otro sobre presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos, equipos e instrumental médico en la región Lima. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. De otro lado, parlamentarios de diferentes bancadas sustentaron en la Comisión de Constitución los proyectos para modificar la Ley de Libertad Religiosa en lo referido a los requisitos para celebrar convenios con el Estado.
Tras la sustentación de los proyectos de ley que plantean algunas modificaciones a la Ley de Libertad Religiosa, el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, Omar Chejade, informó que aún falta recabar el informe del Ministerio de Justicia. Se ha solicitado a la Presidencia del Congreso de la República incluir en la agenda de la sesión del Pleno del Congreso de la República el dictamen que modifica la Constitución Política del Perú con la finalidad de instaurar el régimen bicameral en el Congreso de la República en la agenda de la sesión del Pleno del Congreso. Al sustentar sus propuestas, los congresistas Humberto Lai, Johnny Cárdenas y John Reinaga coincidieron en proponer la modificación del artículo 13 de dicha norma referida a la inscripción al registro de entidades religiosas, la cual consideraron debe ser voluntaria. Y el problema está justamente en las condiciones o los requisitos para ser reconocido como entidad religiosa y su registro. Ahí está el problema, ¿no? Que hace inviable la segunda parte o el propósito final, que es establecer colaboración. Los congresistas Marta Chávez y Javier Velázquez Quesquén dejaron sentada su posición, luego de aclarar que no se trata de la libertad religiosa, sino de requisitos para la cooperación con el Estado, para lo cual debe precisarse un mecanismo. Lo que quiero es resaltar y que quede claro que lo que aquí se establecen son requisitos para establecer formas de cooperación con el Estado. Y no es un tema se discute si hay o no hay libertad religiosa en el país, sino es el tema de estas formas de cooperación con el Estado, porque el Estado tiene que cautelar obviamente los recursos públicos. Finalmente, la comisión recogerá las propuestas y opiniones de los legisladores para la presentación de un texto de consenso, informó Susana Espinosa. Previamente, el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejade, anunció que reiterará su pedido a la mesa directiva para que priorice en la agenda del Pleno los proyectos sobre bicameralidad, la reforma de partidos políticos y transfugismo. Las reformas constitucionales sobre el retorno a la bicameralidad, la modificación a la ley de partidos políticos y las sanciones al transfugismo son algunos de los temas que deben ser priorizados por el Pleno del Congreso. Así lo señalaron los integrantes de la Comisión de Constitución. Todos estamos unidos como un puño en la Comisión de Constitución, más allá de las diferencias partidarias, ideológicas o dogmáticas, y creo yo que estamos apuntando a un buen norte, es decir, a mejorar la imagen del Congreso de la República, a fortalecer la institucionalidad del país. Dejando de lado cualquier tinte político, los parlamentarios como Javier Bedoya coincidieron en resaltar que al margen de la imagen negativa que tienen los ciudadanos sobre los políticos y el propio Congreso, es importante prevalecer temas referidos a la reforma constitucional. Al respecto, las parlamentarias Luz Salgado y Rosa Mavila coincidieron en exhortar a la mesa directiva incluya también los dictámenes sobre la figura de la revocatoria. Y la imagen que se transmite ante la opinión pública, caricaturizando realmente la labor de la política y de los partidos y de los políticos, es negativa. O sea, que el hecho de que la Comisión de Ética haya tenido múltiple trabajo este año no significa que los congresistas no hayamos trabajado, hemos trabajado y mucho. Que sepa la población que estamos cumpliendo con nuestra función, que esos casos aislados no tienen por qué desmerecer la institucionalidad del Parlamento. A mí también me da muchísima pena. Hay trabajo que mostrar y no lo hacemos, pero creo que usted en su calidad de presidente tiene que nuevamente reclamarle al presidente del Congreso por qué no se ponen esos temas a debate. Previamente, el presidente de la Comisión, Omar Chejade, informó que como parte de su labor de control político han logrado la revisión de 23 decretos legislativos, 22 tratados internacionales ejecutivos, así como de 195 expedientes legislativos, informó Susana Espinosa. El gabinete ministerial que preside René Cornejo se presentará este viernes 14 ante el Pleno del Congreso. Los detalles nos los cuenta Cecilia Malpartida. Adelante. Gracias, Álvaro, para informarte que acaba de culminar la sesión de Consejo Directivo que fue presidida por el titular del Parlamento, Freddy Otárola. ¿Cuál fue el acuerdo? Que este viernes a las 9 de la mañana se presentará el gabinete ministerial ante la representación nacional, donde expondrán sus lineamientos de política de gobierno y también pedir el voto de confianza. Esto cuánto podemos informar aquí desde Presidencia. Al volver, parlamentarios acuerdan inspeccionar playas de la Costa Verde ante denuncias de contaminación. Les recordamos que también puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos.
De lunes a viernes, la Central de Noticias del Congreso y Radio Nacional del Perú le ofrecen la más amplia y completa información en Al Día con el Congreso. Día a día, entérese de los debates, las leyes, los viajes de representación y del control político que ejerce el Parlamento Nacional. Al Día con el Congreso, con Perla Villanueva y Carlos Yancún. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Nacional. Porque queremos que nuestra tierra pueda crecer mejor. Tú me elegiste para el Congreso y yo cumplo con trabajar. Porque anhelamos un nuevo día para nuestro país. Todos unidos sin excluirnos, vamos a trabajar. Juntos hacemos el Congreso. El Congreso de la República te invita a ser miembro del Parlamento Virtual Peruano. Recibe vía correo electrónico información sobre los proyectos de ley, mociones y dictámenes, así como las actividades y eventos de las comisiones, despachos congresales y los acuerdos del Pleno del Congreso. Además, invitaciones para participar en talleres, seminarios, charlas y cursos, tanto en Lima como en provincias. Ingresa a www.congreso.go.pe/pvp e inscríbete totalmente gratis. Congreso de la República, a un clic de distancia. Y volvemos, amigos, con más noticias. Y el presidente de la Comisión de Economía, Tito Valle, se mostró optimista por la publicación de la revista The Economist, que indicó que el Perú crecerá 6% en los próximos 5 años. Dijo que esto se debe a las diferentes obras de inversión que desarrolla el gobierno. Este año, el 2014, va a ser sostenible nuestro crecimiento, superar el 6%, que ese es justamente un análisis, yo creo que muy conservador a tanta inversión que este año, gracias a la política y la estabilidad macroeconómica que goza el Perú, tiene que dar esos resultados. Esto es un resultado de que en este año se cristalizan grandes inversiones, no solamente las inversiones públicas, sino lo más importante, estas inversiones privadas, no solamente en minería, sino también en el sur, que se va a implementar este gasoducto, que va a generar un polo de desarrollo importante, o en el norte, que va a ser quizás el inicio de una inversión pública, pero también con invitación de inversiones privadas, como es la refinería de Talara. A esto se suman todas las integraciones viales que se está construyendo, por ejemplo, la línea dorsal de la fibra óptica a nivel nacional. A esto se suman otras inversiones también en pequeña y mediana minería. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología inspeccionará las playas de la Costa Verde a fin de verificar in situ si hay contaminación por arrojo de desmontes de las constructoras. También conformó una mesa de trabajo que analizará el tema. La primera acción de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología fue formar una mesa de trabajo para proteger las playas de nuestro litoral. Serán convocados los alcaldes de los distritos que pertenecen a la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, el presidente regional del Callao, la alcaldesa de Lima y los ministros de Vivienda, Defensa y del Ambiente. Pero yo quisiera manifestar que acá, más que culpar a los alcaldes, señor presidente, es unificar a las autoridades para que cuiden las playas, descontaminen. Nosotros hacíamos toda una desinfección, desratización, creo que se llama también, hacíamos todo eso. Producto de estas reuniones se elaborará un plan de coordinación para la reducción de la contaminación marítima. La comisión también aprobó realizar inspecciones en las playas para verificar in situ esta problemática. Y los delitos ambientales no son que prescriben, hay remediación, hay indemnización cuando se demuestran los daños ambientales. Entonces, yo pido una reflexión. Acá tenemos, señor presidente, porque lo estamos tomando cosas así muy a la ligera sobre el efecto. Yo le digo, entonces, ¿por qué no es la interdicción también? ¿Por qué no hay a esos volquetes también que meterles dinamitas, pues? Es lo mismo, es daño ambiental.
La decisión fue adoptada luego de escuchar al alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, quien fue invitado para informar sobre la materia. Afirmó que cuentan con certificación de distrito ecológico y que tras las denuncias de contaminación solicitó a la Fiscalía que inspeccione su jurisdicción costera. Se concluyó que en esa zona no existe contaminación por residuos sólidos. Si esa comisión hace una inspección ocular en el Callao, en el Callao verá como muchas zonas del Callao tienen desmonte echado por la Municipalidad del Callao al borde del mar. Entonces no entendemos por qué, si llega un palo o miles de palos a una playa de Callao, se pretende culpar a la Municipalidad de Magdalena de la San Miguel cuando los propios municipios del Callao han rellenado muchas zonas con desmonte que está ahí. De otro lado, para el próximo martes 18, la comisión invitó al ministro de Energía y Minas a fin de que informe sobre los procesos de consulta previa en aquellas concesiones de zonas andinas que cuentan con licencia de operaciones otorgadas por el Estado. También asistirá a esa sesión el ministro del Ambiente para informar sobre los avances de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. El presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay, informó que este jueves se reunirán para terminar de escuchar los descargos de la parlamentaria Zenaida Uribe, acusada de tráfico de influencias. Asimismo, la próxima semana se verá el caso de Julio Gao. Tenemos 3 casos paralelos, los 3 son importantes, como es el de Zenaida Uribe, el Julio Gao y como el Carmen Omonte también, ¿no? Así que el trabajo es bastante recargado y la limitación pues es que podemos reunirnos una vez a la semana porque todos los congresistas tienen otras comisiones, ¿verdad? Sin embargo, en esta oportunidad, ya que ayer no pudimos terminar la audiencia con todos los testigos, se está convocando una sesión extraordinaria para este jueves, para completar la audiencia con los testigos y con la congresista Uribe. ¿Ministra de la Mujer cuándo estaría viniendo? ¿Ya ha pedido a la Comisión de Ética escuchar a la ministra? Sí, entendemos la urgencia porque debería haber un informe final antes de la presentación del gabinete en el Congreso, ¿no? Así que estamos tratando de hacerlo lo más rápidamente posible. Entre tanto, el legislador Julio Gao señaló que los audios difundidos recientemente en los que se escucha su voz han sido descontextualizados y editados y negó que haya incurrido en delito de tráfico de influencias. Yo acá me dirijo a los funcionarios públicos, a todos los funcionarios, cualquier empresa estatal, a alcaldes, a todos. Si Julio Gao ha ido personalmente a verlos para algún tema, si los hemos llamado por teléfono o he enviado a otra persona, que lo digan ahora y muestren las pruebas. Eso creo que es lo principal que tenemos que ver para ver si yo he cometido algún ilícito. Mire, yo le estoy indicando que los audios y las grabaciones están descontextualizadas. O sea, si nos ponemos hoy día, tendríamos que hablar de cada audio. Porque los audios, inclusive hay muchos que pertenecen al mismo audio, a la misma grabación. Y en la misma grabación tú también podrás encontrar, y no me preguntas, donde yo digo también claramente en esos audios que Copidipo no es mía, ni mis hermanos. La Comisión de Producción escuchó la opinión del presidente del Instituto del Mar del Perú, IMARPE, Germán Vázquez Solís, sobre los proyectos para modificar la ley del canon pesquero a fin de beneficiar a las regiones que no reciben dicho ingreso. Germán Vázquez Solís, presidente del Consejo Directivo del Instituto del Mar del Perú, IMARPE, consideró un factor importante dentro de la modificación de la ley del canon pesquero, considerar el criterio de la uniformidad para todas las regiones, en especial Tacna y Lambayeque. El lugar de captura es importante, pero no es todo. Pensamos que el lugar de captura se debe tomar en cuenta de alguna forma, pero que debe haber una base importante que sea uniforme para todas las regiones y todos deberían tener acceso al canon. Ante los congresistas integrantes de la Comisión de Producción, dijo que otros 2 puntos a tomar en cuenta es el sitio de pesca y la descarga que realizan las embarcaciones. Y otros 2 factores que tienen que ver del sitio donde se pesca y el sitio donde se descarga. Y no es fácil porque las embarcaciones no hacen toda la pesca en un solo sitio. Normalmente hacen más de una cala para completar la bodega. Por su parte, el presidente del Grupo de Trabajo, Octavio Salazar, señaló que la norma será analizada en condiciones técnicas de equidad para las regiones, mientras que sus colegas Ángel Neira y Virgilio Acuña propusieron la aplicación de un régimen especial y flexible del canon en el sur del país.
En otro momento, el parlamentario Ángel Neira sustentó la ley que declara de interés público la formalización y promoción de la industria del emoliente, quinoa y maca. Porque es importante de interés público, porque es a la población de a pie, que todos son como 5 millones que se benefician diario esta población a nivel nacional. Entonces las opiniones que es de otras instituciones que no es interés público, ¿desde qué punto lo están viendo? Al volver, segundo foro sobre el nuevo estatuto parlamentario se realizará este miércoles en el Congreso. Los detalles al regresar. Visita el Palacio Legislativo gratuitamente de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 a 1 de la tarde. El Congreso abre sus puertas a la ciudadanía. Ven con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de colegio, universidad o trabajo y conoce la historia de este suntuoso palacio y su arquitectura, recorriendo el hemiciclo donde sesionan los parlamentarios, el hall de los Pasos Perdidos, el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, la sala Francisco Javier de Luna Pizarro y otros importantes ambientes. Gratis. Estos son los procedimientos para presentar una queja ante la Oficina de Control de la Magistratura. Tienes que adjuntar tu DNI, datos de la persona quejada. Tienes que señalar el número de expediente judicial, explicar los motivos o causas de tu queja y algo muy importante es aportar las pruebas que sustentan tu queja. Puedes llamar al servicio telefónico de la OCMA, Aló OCMA, también desde internet, o puedes acudir a la oficina de la Defensoría del Usuario de la propia OCMA u ODECMA. OCMA, trabajando por un poder judicial justo y sin corrupción. Amigos, estamos de regreso, continuamos con más noticias. Y la Comisión de Transportes recibió al viceministro de Comunicaciones Raúl Pérez Reyes Espejo, quien sustentó el proyecto que modifica la ley para el fortalecimiento de la expansión de infraestructura móvil. El viceministro de Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, informó que el objetivo primordial del proyecto es dinamizar el proceso de instalación de antenas, de modo que esté a la par del despliegue de la banda ancha y de las tecnologías de vanguardia que ya se brindan en el país. Una cosa importante a tener en cuenta es que la brecha de infraestructura en telecomunicaciones, más allá de la medición concreta, está alrededor de los 19.000 o 20.000 millones de dólares. Es decir, eso es lo que tenemos pendiente como sector para poder lograr un nivel de cobertura, digamos, similar al que tiene países desarrollados. Detalló que la intención es agilizar la fase documentaria previa a la obra, eliminando trámites innecesarios en el proceso de aprobación de este tipo de infraestructura. Durante el debate, la congresista Carla Scheffer expresó su preocupación porque se haya permitido a las empresas de telefonía ofrecer servicios sin contar con la infraestructura adecuada. Pero yo realmente me quedo muy preocupada, viceministro, y no le ataño la responsabilidad directamente a usted, sino puede ser a los gobiernos pasados, que cómo se ha permitido ofrecer un servicio sin que se tenga la infraestructura para que ese servicio se dé. Por otro lado, el parlamentario Mesías Guevara respaldó la iniciativa del Ejecutivo porque ayudará a resolver algunos problemas que apriesa el sector móvil. Este proyecto de ley creo que nos va a ayudar a resolver muchos problemas que hay en nuestro país. Aquí se ha hablado del tema relacionado de los indicadores, se ha hablado de los índices y de la gran brecha que existe dentro de todo el territorio nacional. Estuvieron presentes en la sesión de la Comisión de Transportes representantes de Ocitel e Indecopi. De otro lado, dicho grupo legislativo acordó invitar al ministro de Educación, Jaime Saavedra, a fin de dar su opinión sobre la iniciativa que propone la incorporación de contenidos de educación en la seguridad vial, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. Y un segundo foro para analizar el proyecto sobre el nuevo estatuto parlamentario realizará este miércoles 12 el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República, informó su secretario general Franklin Falla.
Este es un instrumento de gestión de la institución que nos favorece a todos los trabajadores para poder llevar una carrera administrativa. Toda vez que ahorita estamos en un desorden y esto nos va a contribuir que todos nuestros compañeros, exista la meritocracia que nuestros compañeros para el desarrollo, para los ascensos sobre todo, ¿no? Que hasta ahora no existe. Y hay que aprovechar la buena voluntad de la presidencia y los demás directivos que a través del sindicato nosotros podemos llegar a alcanzar un proyecto de estatuto para así pueda ser debatido y ojalá pueda ser aprobado en el pleno en esta legislatura. El congresista Pedro Espadaro solicitó la presencia de los directivos de OCIPTEL para que informen sobre las sanciones a quienes facilitaron Wi-Fi a los internos del penal de San Juan del Lurigancho. Señaló que según la ley se les debe cortar el servicio a los responsables. Voy a pedir la presencia del presidente del directorio de OCIPTEL para que nos señale cuáles son las sanciones que ha hecho a las empresas operadoras del servicio de telefonía pública y además de Internet, porque hay una norma establecida en el año 2011 que establece sanciones del corte del servicio telefónico y del servicio de Internet a las empresas de telecomunicaciones que hagan mal uso de ellas. Es decir, si están a las afueras del penal y se está utilizando efectivamente la señal de este Wi-Fi para utilizar, para los presos, digamos, para organizar un atraco, para organizar un asalto, una amenaza contra la vida, contra el país, indudablemente que tiene que actuar en forma rápida y oportuna. Hay una norma que no se está cumpliendo tampoco, que es que no se puede ingresar ningún tipo de celulares, ni ningún tipo de accesorios de celulares, llámese chip, llámese baterías, llámese cargadores, a los penales del país. Hay una norma que este Congreso sacó, que este Congreso emitió al Código Penal y este tema debe ser sancionado. Queremos también saber en el Poder Judicial a cuánto se ha sancionado efectivamente por haber introducido este tipo de elementos dentro de un penal que está prohibido. Amigos, hasta aquí las informaciones en la Central de Noticias del Congreso. Los invitamos a continuar en nuestra programación, ahora por el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Vez Cable. Hasta una próxima oportunidad.